Dejamos a Jesús en Nazaret, creciendo, fortaleciéndose, aumentando de a poco en edad, llegando a esa edad en la que se deja de ser niño para pasar a ser adolescente, y llega un momento clave, absolutamente clave en el desarrollo del niño Jesús. Este momento clave es cuando él cumple los 12 años. Momento muy esperado por todos los chicos judíos, porque en esta oportunidad podían ir por primera vez y de ahí en adelante el resto de sus vidas a Jerusalén, al templo, a participar de todos los emblemas y todas las reuniones que se hacían con respecto a la Pascua. Las Pascuas eran la fiesta más importante de todas las que había, y los judíos de todas las partes de la nación se acercaban a Jerusalén para juntos recordar cómo Dios los había sacado de la tierra de Egipto con un brazo poderoso. Y entonces el relato de hoy, que está en San Lucas, el capítulo 2, desde el versículo 41 hasta el 50, nos cuenta toda esta historia. Y comienza diciéndonos que los padres de Jesús subían todos los años a Jerusalén para la fiesta de la Pascua, claro, porque José y María eran muy fieles a Dios, a los ritos que debían cumplir y demás. Así que ellos siempre iban. Hasta ahora lo habían hecho sin Jesús, porque no tenía edad para participar. Pero nos dice que cuando cumplió 12 años Jesús, fueron allá según la costumbre. Y esto era una experiencia muy interesante, porque el simple hecho de ir, el viaje nomás, tenían que hacer más de unos 140 kilómetros de distancia. Estos viajes eran viajes comunitarios, los hacía todo el barrio, gran cantidad de familias se unían y transitaban juntos este viaje, los días que este viaje involucraba. Se aprovechaba para sociabilizar entre ellos. Además pasaban por muchos lugares muy ricos en historia, y los padres aprovechaban esa oportunidad para contar a sus hijos acerca de cómo Dios los había estado cuidando, protegiendo y guiando a través de los años y años y años de su peregrinar por esas tierras. Y nos cuenta entonces que terminada la fiesta, emprendieron el viaje de regreso, pero el niño Jesús se había quedado en Jerusalén sin que sus padres se dieran cuenta. Vamos a ver cómo pudo pasar esto, ¿no? Porque, claro, para José y María todas las cosas que sucedían eran las que habitualmente ellos conocían. Para Jesús no. Saben que María y José habían enseñado muchísimo a Jesús acerca de las Escrituras, inclusive todo lo que podían y conocían que hablaba acerca de él, acerca del Mesías y lo que ocurriría con él a través de su vida. Le habían contado todo lo que podían y conocían. Pero había algo que no le contaron, ¿saben? No les contaron cuál era verdaderamente su misión, porque no la sabían. José y María también esperaban a un Mesías que fuese rey. Aquí y ahora, porque el Mesías sería rey, solo que no en ese tiempo, sino cuando viniese en segunda vez. Esa parte José y María no la entendían todavía. Por lo tanto, no se la habían enseñado. Y saben que cuando Jesús estuvo participando de los diferentes emblemas y ceremonias de la Pascua, de pronto se llegó al momento central, que era el momento en el que se sacrificaba el cordero, que era sacrificado por el pecado del pueblo. Y cuando Jesús vio lo que estaba ocurriendo y escuchó lo que se decía, aunque quien lo explicaba no entendía muy bien el fondo de la situación, Jesús sí lo entendió. El Espíritu Santo iluminó la mente de Jesús para que entienda que ese cordero que estaba siendo sacrificado lo representaba a él, que él, Jesús, sería el Cordero de Dios. Instantáneamente su mente asoció lo que había leído de Isaías en el capítulo 53, que hablaba del Mesías sufriente. No hablaba de un Mesías rey, hablaba de un Mesías que vendría a sufrir y a dar su vida
por su pueblo, que como cordero sería llevado al matadero. Y él estaba ahora observando esa escena como el sacerdote degollaba al cordero y todas las cosas que se hacían, y la mente de Jesús explotó con todo esto. Es como que fue totalmente absorbido por esto y se olvidó del resto del mundo. Entre tanto que él estaba absorto en sus pensamientos, tratando de asimilar lo que estaba aprendiendo y entendiendo, que era indudablemente tan fuerte, sus papás no se dieron cuenta de lo que le estaba pasando a él y siguieron las actividades con el resto de la gente, y cuando la fiesta terminó se volvieron junto con los demás, entendiendo que Jesús estaría con los amigos jugando, con otras personas por ahí, porque Jesús era alguien muy sociable. No era extraño que Jesús se apartara de José y María. Pero nos cuenta lo que estábamos leyendo acá, que ellos, pensando que él estaba entre el grupo de viajeros, hicieron un día de camino mientras lo buscaban entre los parientes y conocidos. Llegaron más o menos hasta la ciudad de Jericó, a unos 27 kilómetros de distancia. Un camino que se hacía relativamente rápido, porque de Jerusalén hacia Jericó, esos 27 kilómetros tenían una tendencia hacia la baja, bajaban varios metros llegando hacia Jericó. Pero cuando concluyen que no está en el grupo, no quiero pensar lo que esos papás empezaron a experimentar cuando se dieron cuenta de que habían perdido a Jesús, habían perdido al Hijo de Dios, habían perdido al Mesías. ¿Cuándo sacaron la vista de él? ¿Cuándo fue la última vez que lo vieron? Y todo lo que recordaban era que lo habían visto durante las ceremonias en la Pascua, y no recordaban otro momento que lo hubiesen visto caminando con sus amigos. No venía ninguna imagen de Jesús caminando con ellos en el camino de regreso. Así que de inmediato ambos volvieron con la velocidad que podían, haciendo ese camino en pendiente hacia arriba hasta Jerusalén, hasta que llegaron. Y nos dice el versículo siguiente que al no encontrarlo, volvieron a Jerusalén en su busca. Al cabo de 3 días lo encontraron en el templo, sentado con los maestros, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Qué locura debe haber sido todo esto, ¿no? Porque Jesús debe haberse ido a un lugar tranquilo donde poder de alguna manera digerir los pensamientos que tenía, dejar que se asiente toda la información que tomó. Y entre que él hacía esto, sus papás y el resto de los adoradores se fueron, y él se quedó, y aprovechando que se quedó justamente y que estaba en ese lugar y que estaba con los más conocedores de las escrituras que había, que era la gente que estaba en el templo, aprovechó y entró a preguntarles a los maestros una cosa, otra, con la ingenuidad con la que puede preguntar un niño de 12 años, pero a su vez con la sabiduría de alguien que no tuvo por maestros a grandes hombres muy cultos y muy especializados en la escritura, sino que su maestro fue el mismo Dios. No fueron solo José y María que le enseñaron. El mismo Dios le enseñaba a Jesús a través de la naturaleza y la influencia del Espíritu Santo. Y estaba en ese lugar haciendo preguntas de ida y vuelta, y la verdad es que los maestros quedaban confundidos. Nunca antes en su vida habían visto un chico de 12 años preguntando las cosas que este chico preguntaba. Nunca antes habían escuchado respuestas como las que este chico tenía. ¿De dónde había salido? ¿Quién le había enseñado a este chico? Cuando los padres llegaron y lo encontraron, dice que le dijeron: hijo, ¿por qué te has portado así con nosotros? Le dijo María, su madre. Mira que tu padre y yo te hemos estado buscando angustiados. Notan ustedes que en esta expresión de María, que después de estar 3 días sin verlo, se encuentra con él, tiene un tinte de reproche a Jesús, ¿no? Un tinte de reto a Jesús. ¿Cómo nos hiciste esto? Sin embargo, notemos en la respuesta de Jesús que Jesús no asume que cometió un error. Jesús no asume que él se equivocó, sino que en sus palabras dice el versículo 49 que Jesús le dijo: ¿por qué me buscaban? ¿No sabían que tengo que estar en la casa de mi Padre? Y cuando Jesús dijo en las cosas de mi Padre, señaló hacia arriba.
Muchos de los que estaban ahí no entendían lo que estaba pasando. Pero María y José tampoco entendieron lo que había pasado. Todas estas cosas María las seguía guardando en su corazón. Este fue un día muy especial en la vida de Jesús. Jesús de este día en adelante tuvo un cambio en su forma de ver las cosas y de aprender la Escritura y de buscar conocer más, realmente tremendo, porque empezó a entender con sus 12 años de edad la vida que le esperaba, la misión que tendría para poder traer el mensaje de salvación a la humanidad. Pero no era solo un mensaje. En esta fiesta de las Pascuas, lo que Jesús entendió es que Él traía mucho más que un mensaje. Él traía su cuerpo, su sangre y su vida para darlo por su madre, su padre, sus vecinos y por toda la humanidad. ¿Cuántas cosas iba aprendiendo Jesús, no? Ojalá vos y yo podamos seguirlo acompañando en este crecimiento. Estamos llegando ya muy pronto en el tiempo del relato, al momento en el que Jesús tiene que entrar en acción directa, porque llega la hora en la que Jesús debe entrar en acción. Falta muy poco, 1 o 2 videos más y Jesús entrará en acción. Que Dios nos bendiga y acompañe para ir aprendiendo cada paso que damos, para que entendamos que todos estos pasos necesitamos que nos lleven a conocer mejor a ese Jesús. Nada mejor nos podrá pasar. Por lo tanto, nuestro tiempo estará muy bien invertido si dejamos que el conocimiento de Jesús vaya llenando nuestra mente, y si dejamos que nuestra mente pueda entrar en las historias y permitimos que el Espíritu Santo bendiga nuestro entendimiento, nuestra imaginación, para que podamos conocer más que lo que está escrito, los tesoros que ahí están escondidos, y así podamos conocer mejor a Jesús. Que Dios nos bendiga.